Bienvenidas, bienvenidos una vez más a 2020, Crisis de la Civilización, programa de entrevistas internacionales. Aquí tenemos esta vez con nosotros a una querida amiga y compañera, la socióloga mexicana Karina Ochoa, quien es académica, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, doctora en desarrollo rural, ha tenido una vasta experiencia en las discusiones sobre feminismo decolonial, trabajo en torno también a temas de derechos. Hola Karina, ¿cómo estás? Hola, muy bien, aquí desde México, participando de este espacio y muchísimas gracias por la invitación, Ignacio. Qué bueno, un gusto tenerte con nosotros. Va a ser una muy buena oportunidad para seguir profundizando conversas que ya hemos tenido y para que nuestros televidentes puedan saber un poco más, ¿cierto?, de cómo están viviendo por allá ustedes la pandemia en México. ¿Podrías contarnos un poco, así en términos generales, ¿no? Nada de cifras, sino cómo lo vive una persona que está ahí habitando además en ese gran monstruo que es la Ciudad de México, ¿no? Mira, pues yo he estado en la ciudad, no te puedo hablar de otros estados de la República, sino particularmente en la ciudad. Y bueno, pues ha sido muy diversas las formas, las reacciones y cómo ha sucedido lo que hoy se está viviendo en este territorio. Yo, por ejemplo, estoy en un entorno en el que la gente ha sido muy cuidadosa de tomar, digamos, las medidas relacionadas a evitar el contagio con el coronavirus, pero también es cierto que en mi entorno más cercano la separación social no ha sido del todo, digamos, estricta. Es Ujú. decir, me ha tocado un entorno en el que la gente sigue saliendo a hacer actividades al exterior de sus casas, porque, bueno, pues una buena parte de la población en este país vive al día, es decir, si no trabaja, no come, y eso implica que aún aunque es muy clara la política de separatismo social que ha establecido el gobierno de la ciudad y el gobierno a nivel nacional, lo cierto es que en México alguna gente sigue saliendo, un porcentaje importante sigue saliendo a las calles. Lo cierto es que las primeras semanas bajó la afluencia física, digamos, en los espacios Ujú. públicos, pero a partir de la segunda, tercera semana de cuarentena, la gente tuvo que empezar a salir, tuvo que empezar a hacer dinámicas de sobrevivencia y subsistencia que implicó que mucha gente saliera nuevamente a las calles. Entonces, estamos ante una realidad en la que en las primeras semanas bajó la afluencia social, pero a partir de la tercera, cuarta semana, porque llevamos ya prácticamente 2 meses en cuarentena, pues empezó a haber un proceso de movilidad. El próximo lunes se empieza el levantamiento gradual de la política de distanciamiento social y Ujú. bueno, en la Ciudad de México es de las que seguramente va a empezar de manera posterior, van a iniciar con un levantamiento planeado, pero también es cierto que las últimas semanas han sido las semanas de más alto índice de contagio, y bueno, pues a mí me parecía un tanto obvio que la gente no permaneciera en casa porque pues hay gente que si no trabaja no vive. Claro, exactamente. Ah, Es tremendo. bastante complejo el proceso. Claro, no sé si sabe un poquito que acá en Chile, bueno, lo que ha mostrado en general, en realidad, la pandemia, es que la forma en que se vive tiene muchísimo que ver con los gobiernos, ¿verdad? Y acá tenemos un gobierno de lo peor, pues sí, es un poquito, quizás menos fascista que, que el de Brasil, y han hecho todo tarde, mal y nunca, enfocándose en la riqueza de los poderosos, de los capitales nacionales e internacionales y con eso pues atrasaron la cuarentena, hubieron cosas tan ridículas como que había cuarentena algunas de las comunas de la ciudad, eh, eh, incluso comunas que las partían por la mitad, como si el virus no fuera ¿cierto? A atravesar una hora a otra. Y era justamente una imagen muy brutal de esta idea de las zonas del ser y el no ser, ¿no? Porque claro, la parte de la comuna que se abría a la cuarentena era la parte pobre, y la otra que era medianamente acomodada, esa se seguía en cuarentena, ¿no? Después vamos a, yo sé, a entrar en ese tema interesantísimo de las zonas del ser y el no ser, pero era solo para señalar eso. Entonces, desde esa óptica, ¿cómo ves el trabajo del gobierno de Obrador para encarar esto? Mira, hay mucha polémica en torno a la actitud y a las políticas, digamos, formales que ha tomado el gobierno de López Obrador. Y eso es
yo creo que inevitable en buena parte, porque hay quien criticó a Andrés Manuel López Obrador que tuviera esta postura menos extrema, es decir, el tema de que mucha gente esté, por ejemplo, ahorita en calle, y no es mucha gente, pero es mucho menos que en la normalidad normal. Pero, por Ujú. ejemplo, Andrés Manuel no asumió las políticas de separatismo radical, es decir, no sacó al ejército a las calles, no sacó a la policía a las calles, no se estableció como una prohibición absoluta, no se hicieron toques de queda, es decir, llamó siempre a la, digamos, conciencia ciudadana, a la conciencia Ujú. colectiva para tomar las medidas necesarias. Es decir, él desde un principio dijo, no vamos a utilizar el ejército, no vamos a utilizar la policía y todo se va a hacer por vía de la comunicación. Y bueno, ha hecho estrategias que ayudan mucho en el sentido de diariamente dar informes respecto a cómo está sucediendo el tema de los contagios y las muertes en la Ciudad de México, en fin, ¿no? Pero bueno, por algunos ha sido criticado porque piensan que es muy blanda su posición y hay otros que, por supuesto, han alabado y han halagado, digamos, la postura de Andrés Manuel López Obrador. Yo al final creo que estas dos grandes posturas de las políticas que se han asumido por los gobiernos, como es la política de la segregación social o la política de la no segregación, que significa que las poblaciones vayan generando anticuerpos, porque tarde o temprano nos vamos a contagiar la mayoría o casi todos, son dos extremos de la cara de una misma moneda. Al final las dos tendencias se tienen que dar, o sea, tiene que haber medidas en algunos momentos de segregación social y en otros momentos sabemos que el proceso va a ser así, porque así son los procesos del contagio de virus en pandemias bueno, en este caso hablamos de pandemias, de epidemias. O sea, Ujú. sabemos que de todas maneras el proceso de contagio se va a dar y que en algún momento las poblaciones van a empezar a generar anticuerpos. Aquí digamos que el tema central era que no se desbordara el sistema de salud ante contagios masivos, ¿no? Claro, exacto, Que ese es el tema, exacto. digamos, que puso en jaque a muchos países y que tiene que ver Ujú. con que el virus no solamente vino a evidenciar un problema de salud pública, sino que el virus vino a develar la realidad de los efectos del sistema moderno capitalista colonial en todos los Ujú. niveles, los ámbitos de la vida. Entonces, bueno, en donde pegó directamente a los estados fue en el ámbito de la sanidad pública, pero en realidad si nosotros hacemos una revisión, vamos a ver que la gran fatalidad del virus es que ha quitado los velos, las máscaras de los efectos reales que ha generado el sistema moderno capitalista de los últimos 500 años. Claro. No, interesante eso, exacto. Tiene que ver también con, como señalas tú, las formas, si son aquí en Chile absolutamente autoritarias, con los milicos al tiro a la calle, ahora más aún que está toda la ciudad, la capital, digamos, llena de militares. Y en realidad la gente venía muriendo, haciendo fila en los consultorios hace mucho tiempo. Es decir, el sistema de salud ya no daba abasto antes, ahora por supuesto que ya colapsó, y va a ser cada vez peor. Sí, al Pero sí, final pues exacto. Entonces, en una mirada, el virus lo que muestra es la verdad, o sea, nos quitó las máscaras a todos. Y hoy está eso, revelando los exacto, verdaderos rostros de cada gobierno. O sea, la acción que está tomando cada gobierno es su verdadero rostro, ¿no? Y la acción que toma exacto. cada sujeto es nuestro verdadero rostro, ¿no? Es un excelente momento Sí, así es, ¿no? para mirarnos sin la Hay unos, fachada que le pusimos a nuestra realidad claro, como una persona. claro, claro que sí. Hay unos rostros más feos que otros, ¿sí, no? Hay unos que mejor le Eh, queremos regresar la máscara, pero ya no se puede porque se queda roto. claro, claro, exacto. Tú, cuando estábamos ahí en la escuela de colonial de Venezuela, dijiste algo muy interesante respecto a las protestas del 18 de octubre acá en Chile, que parafraseando un poco esta idea de que no eran 30 pesos, sino 30 años, tú dijiste que no, no eran 50 pesos, eran 500 años, ¿no? Entonces, eso está muy en la tónica de lo que acabas de decir, de que en realidad, al menos el sur global, la periferia y las periferias dentro del norte han vivido
a esta manera de la política de muerte permanentemente, ¿no? Eso sería lo que hay debajo de la máscara. Sí, incluso, bueno, fuera del aire te comentaba y en otros momentos, en otras intervenciones que he tenido, recuperando el esquema que nos plantea Ramón Grossfogel, a su vez recuperado de Fanon, de la zona del ser y de la zona del no ser, o sea, la propia pandemia nos viene a reconfigurar este esquema, ¿no? O sea, porque sigue existiendo efectivamente o sea, porque así ha sido configurado desde hace más de 500 años estas zonas del ser y estas zonas del no ser, y las ha venido también a reconfigurar, no porque las reconfigure, pues, sino que han existido así. Lo que pasa es que hoy lo podemos ver con más nitidez, y lo que podemos ver es que en la zona del no ser lo que se ha aplicado es la política de la muerte, por eso el exterminio, las dictaduras, la desaparición forzada, o sea, la lógica de la muerte, la política de la muerte como el principio que rige este terreno, este campo de la zona del no ser. Y en la zona del ser, eso que estoy diciendo no es nuevo, lo ha dicho muchas veces Ramón Grossfogel, pero también lo han dicho otros pensadores y pensadoras y activistas, etcétera. Digamos que aquí lo relevante es que ahora nos muestra una zona del ser donde no es la vida lo que aparece, sino es la sobrevivencia. Es decir, la zona del no ser se ha caracterizado por la política de la muerte, pero la zona del ser no es una zona donde se pueda recrear la vida, es una zona donde se recrea la sobrevivencia. Y en la lógica que yo he venido trabajando desde la idea de las ontologías políticas de la dominación, etcétera, lo que he ido planteando desde hace tiempo es que hay una enorme diferencia entre el ámbito de la posibilidad de la vida y el ámbito de la sobrevivencia. Es decir, la sobrevivencia no es vida. La sobrevivencia es un acto de sobrevivir. Y en el terreno donde sobrevives, todo el tiempo estás a la defensiva, todo el tiempo estás en un acto permanente de guerra, de acoso, de peligro, que lo único que hace es moverte a partir de procesos de sobrevivencia. Entonces, hoy el virus nos ha revelado que esta zona del ser a la que tanto aspiramos, porque recuerden que siempre nos han cantado en América Latina la idea de estamos en vías de desarrollo, o sea, en vías de llegar a la zona del ser, lo estamos haciendo para modernizarnos, es decir, para llegar a la vía de la zona del ser, y hoy nos damos cuenta que la zona del ser es una zona de sobrevivencia, no es una zona de vida. También nos damos cuenta que la zona del no ser es una zona donde la política de la muerte es más cruenta. No por nada los que hoy están muriendo en Estados Unidos mayoritariamente son poblaciones negras y poblaciones latinas, porque en la zona del no ser, la muerte es la política permanente, pero en la zona del ser tampoco se es, porque lo que pasa en la zona del ser es que se sobrevive. Entonces, al final lo que vemos es que este orden civilizatorio es un orden civilizatorio de la muerte y la sobrevivencia, y pareciera ser que ahora la sobrevivencia es la alternativa. Y así ha parecido durante 500 años. Por eso es que siempre estamos pensando en llegar a la modernidad, de llegar a ser plenamente ciudadanos. Y lo que hoy nos está mostrando el coronavirus es que llegar a la zona de sobrevivencia es llegar a la zona de sobrevivencia. No es llegar a la posibilidad de la vida. Y yo lo formulo a través de un planteamiento clave con Hobbes. Por ejemplo, yo lo que digo es, ha muerto Hobbes. ¿Por qué ha muerto Hobbes? Porque Hobbes, que es además uno de los padres de la filosofía política y del contractualismo que da sentido a la lógica de la creación del Estado, es el Leviatán, que es el que garantiza el orden, la paz social, etcétera. O sea, hoy el coronavirus vino a derrumbar el mito de Hobbes, porque eso que Hobbes llama el estado de naturaleza, que es la lucha del hombre contra el hombre, es la lucha del hombre en estado de guerra permanente, el hombre es el lobo del hombre, que desde el mito jovesiano, y hoy digo más que nunca, el mito jovesiano, era que el Leviatán, es decir, ese pacto de unión que permitía la creación de un soberano, nos llevaba a un estado civil donde la paz, la seguridad social, la paz y la seguridad social erradicaban ese estado de inseguridad en el que estábamos en el orden de naturaleza. Y lo que hoy vemos es que se creó un pacto de unión que, lejos de garantizar la paz social y lejos de garantizar la posibilidad de la vida, pues seguimos en estado de naturaleza, ¿no? O sea, se creó un leviatán que de todas maneras ha generado un estado de sobrevivencia donde no hay posibilidad de existencia. O sea, el principio de seguridad
que nos iba a garantizar salir del estado de naturaleza y llegar al estado civil, fue un mito que hoy se desvanece porque Hobbes ha muerto y porque era un mito el que había creado Hobbes, ¿no? Entonces, al final, el Leviatán no es lo que ha garantizado el estado de seguridad que garantizaría a su vez la vida, sino que al parecer el pacto de unión lo que ha garantizado es un terreno de sobrevivencia y no de vida, en donde de todas maneras el principio de la guerra perpetua, el principio de la inseguridad que me lleva al uso de la fuerza, ¿no? Y al uso de la superioridad es lo que prevalece en este mundo constituido por un orden civilizatorio que es profundamente colonial y que se estructura en las bases del capitalismo. Muy interesante. O sea, en el fondo podríamos decir, otra máscara cayó. Cayó la máscara de la normalidad y máscaras normales, pieles monstruosas, podríamos decir, para seguir ahí, como se llama, jugando con las metáforas, ¿no? Sí, además es muy Interesante. interesante, porque cuando digo el mito de Hobbes ha caído, es realmente ha caído. O sea, Hobbes ha muerto y su mito también, ¿no? Y nos falta decir como diría esta feminista italiana, ay, se me fue su nombre, que tiene un libro que se llama Escupamos a Hegel. No lo conozco. Vamos a Hobbes, ¿no? Ay, se me fue el nombre de la Claro. feminista muy conocida, Carla Lonzi. Entonces, pues, escupamos a Hobbes, ¿no? Eso, claro que sí. Me parece que Boaventura de Sousa Santos eh, tenía una distinción en este sentido, no sé si parecía, pero resonante, de que en el fondo estábamos viviendo un proceso, quizás desde el 68 para acá, de que la zona del no ser se está expandiendo hacia la zona del ser, ¿no? Es decir, esta idea de que ya todo sería una zona de muerte cada vez más. Ahí es un poco resonante con lo que tú dices, solo que me parece entender que tú estás diciendo que siempre lo fue. Esta zona del ser siempre fue engañosa y no tan donde se sobrevive, pues, como dices tú. De todas maneras, hay una distinción entre muerte y sobrevivencia. O sea, yo sí Claro, creo que pensar que la zona del ser tiene las mismas codificaciones y los mismos efectos que la zona del no ser es iluso también, o sea, es incluso hasta negligente, ¿no? Porque en exacto, sí. realidad el propio Ramón lo dice, la forma como se gestionan los conflictos en la zona del ser y del no ser son absolutamente diferentes. Es decir, en la zona del ser, la gestión de los conflictos atraviesa por la violencia directa y la muerte, ¿no? No por nada, Argentina, Chile, México, en diferentes momentos tiene miles de desaparecidos y miles de muertos en dictadura o en México lo que se llamó la guerra contra el narco, que llevó a la desaparición a miles de personas, ¿no? Miles, Claro, tantas claro. como en Argentina y como en Chile en procesos de dictadura. Y eso no pasa, por ejemplo, en España. O sea, porque Claro. efectivamente la gestión de los conflictos es una gestión que atraviesa por la política de la muerte o por la política de la sobrevivencia. Ahora Claro. bien, la política de la sobrevivencia no es vida, por tanto, el horizonte hacia donde tienen que dirigirse nuestras vidas, hacia donde tenemos que dirigirnos como pueblos, no podría ser la lógica de la sobrevivencia. Tendríamos que estar por más allá de ese Claro. parámetro. O sea, lo que yo estoy planteando en realidad es que toda esta lógica que ha operado desde la configuración de las naciones independientes en América Latina, que es acceder al proyecto civilizatorio moderno como la alternativa para poder ser, pues es ilusoria, porque al final tampoco son. Están en un proceso de sobrevivencia permanente en el que han enmascarado que hay existencia, pero lo que hay es sobrevivencia. Y esto lo planteo no porque quiera igualar la experiencia de los sures Claro, no, no. globales, sino más bien porque necesitamos no entrar en el mito ya. O sea, el mito ha Exacto. caído, se ha muerto. Y entonces Claro. me preguntaban en una de las charlas cuál era el desafío que tenía el movimiento LGBT, el movimiento feminista, los movimientos sociales. Bueno, el desafío es que no repitamos las mismas agendas políticas Claro. que repiten los movimientos en la zona del no ser, porque son agendas políticas que apuestan a la sobrevivencia. Y nosotros tendríamos que estar apostando y eligiendo la vida. Y eso significa ir más allá de esas apuestas políticas.
Por eso lo planteo, o sea, por eso sí, sí, sí. insisto en esa zona del ser es una zona de sobrevivencia, no porque se iguale, sino porque es una zona que no es referente para la vida y no Ujú, tendría por qué ujú. serlo. Exacto, exacto. ¿No? Claro. Y No, entonces, quien crea clarísimo. que la agenda política del movimiento feminista o la agenda política del movimiento LGBT es la alternativa para reconocernos con plenitud del ser, pues qué desilusión. Vamos a entrar a la zona de sobrevivencia en el mejor de los casos. Claro, exacto. Exacto. No, y ese es justamente el virus occidentalocéntrico, el virus moderno colonial que se nos ha instalado en las entrañas, ¿no? Y que se nos está permanentemente desde los propios territorios periféricos ofreciendo tácticas y estrategias, y peor aún, como dices tú, horizontes eh, que, que son imposibles de realizar aquí donde estamos, incluso pues allá en la zona del ser. Sí, una cosa que yo planteo, por ejemplo, yo tengo dudas de que estemos hablando de una crisis estructural del sistema, porque una crisis Ya, eso, necesariamente te tiene que llevar a un proceso de crecimiento. Cuando un niño entra en crisis, entra en enfermedades porque va a crecer, ¿no? Yo me pondría a temblar. O sea, si esto va a crecer, estaría ya, o sea, imagínense, porque realmente lo que estamos mirando no es una patología social y una patología política. Yo al principio comencé en algunas de las charlas y conversatorios que he participado, yo decía, estamos ante un proceso, el virus ha develado la patología social. En realidad no ha develado las patologías, lo que ha develado es la realidad, los efectos de un sistema, que eso es lo que produce. Entonces, si estamos ante una crisis hay que ponernos a temblar, porque entonces lo que va a pasar es que puede crecer eso y entonces, o sea, entonces ahí sí ya me da miedo. Pero yo lo que creo más bien es que estamos ante un momento de muchísima claridad, mucha. Estamos viendo realmente cuáles son los efectos de este sistema. O sea, mm, como te decía, se han caído las máscaras, se han quebrado y hoy nos podemos mirar realmente como somos. Y lo que mm, ha develado este virus justamente es que este es el sistema que se ha generado, que hemos generado la humanidad entera, y este es el sistema que va a seguir esa vía. El tema, mm, mm. la pregunta es, ¿y nosotros queremos seguir esa vía? Porque ese es el tema. Claro, ¿Mm? Y si no la queremos seguir, ¿cuál es, cuál es el camino? ¿No? exacto. No, interesante esa perspectiva. Esta es la pregunta fuerte de la entrevista, ¿no? Esto de ¿cómo entiendes tú la naturaleza del proceso global que estamos viviendo? Por lo que yo te entiendo, tú tienes en el fondo un concepto de crisis positivo, en el sentido justamente que puede ser doloroso, pero es una crisis de transformación hacia algún otro escenario. Entonces, en ese sentido, tú no lo calificas como crisis, lo que estaríamos viviendo. Pero piensas tú que, aunque no esté asegurado si vamos hacia algo mejor o hacia algo peor, es decir, más democrático, más autoritario, más igualitario, más inequitativo, estarías de acuerdo en que la dinámica de este sistema, su vida, por decirlo metafóricamente, estaría llegando a un punto ya de no retorno donde se pierde todo equilibrio posible y por ende queda la transformación, o todavía no llegaríamos ahí? Creo que hemos estado instalados ahí desde hace mucho tiempo, solo que Ujú. ahora un virus vino a mostrarnos que así pasaba y entonces estamos aterrorizados todos porque lo estamos viendo. O sea, esto que está pasando lo anunciaron los franfuterianos hace, ¿qué te gusta? ¿70 años? O sea, Claro, a Benjamin, ¿no? sí, Leamos el tema de las industrias culturales, ¿no? O sea, lo dijo Marx también hace mucho más también, tiempo, los sí, procesos sí, de sí, fetichización del hombre, ¿no? O claro. sea, lo que quiero decir es, esto ya ha sido anunciado, esta situación, esta condición ha sido anunciada, pero creo que nunca la habíamos visto con tanta claridad como la vemos hoy. Ujú, O ujú. sea, quizá la había visto gente que tenía esta mirada excepcional para poder o sea, quitar justamente las capas de la cebolla para poder mirarlo, ¿no? Hoy el problema es que Claro, lo podemos ver, cualquiera lo puede ver. Quien no quiera verlo, entonces sí, preocúpese. No claro. necesitamos ser ni tan hábiles mentalmente, ni necesitamos ser tan intelectualmente sabios para verlo. O sea, todo el mundo lo ve mi abuelita, lo ve mi papá, o sea, lo vemos todos, Sí, sí, claro, ¿no? Pero exacto. esto no es nuevo.
claro, Lo que claro, pasa es muy que hay una interesante. condición, si es cierto, en el que ha llegado a tal lugar, a tal sitio, en el que se han caído todas sus máscaras, o sea, se está develando como es. Ujú, Y estamos viendo los efectos reales de un proyecto civilizatorio que no es que hoy ha perdido su ruta o es una patología que generó, no, esa es la esencia misma del sistema. claro, No eso, es una no, patología, no es una desviación, no es un momento extraordinario del sistema. Siempre ha sido así y se ha desarrollado conforme a esa lógica. Lo que pasa es que hoy ha llegado a un nivel de avance tal y a un momento en el que se ha develado y se está viendo con claridad que es así, ¿no? ujú, O sea, claro. porque de verdad, o sea, yo de repente recurro a esta reflexión de, bueno, eso lo vio Marx, lo vieron los fanfuterianos, o sea, lo vieron muchos intelectuales a lo largo de la historia, Ujú, de los ujú, últimos 300 años, por lo menos, por ejemplo, ¿no? claro. Y nosotros los leíamos y les creíamos, pero no lo veíamos. Claro. Hacíamos Ahora, caso de qué. Hoy lo eso vemos. es, eso es interesante porque de alguna manera yo concuerdo plenamente contigo. O sea, por ejemplo, Marx hablaba de algo que fue un tabú durante mucho tiempo, especialmente en los 90, esta idea de la polarización absoluta. Es decir, hacia allá, cuando lleguemos al punto de máxima polarización, a la asíntota, pues aquí tronó el sistema, ¿no? Entonces, pero justamente lo interesante, como dices tú, es que es una cosa de fe o de previsión que uno no la estaba viendo, ni Marx, pero no la veían, porque no estaba ocurriendo, estábamos viendo que íbamos hacia allá, ¿eh? Los más previsores, ¿no? Marx, los franciscanos, la misma análisis de sistemas mundos, ¿no? Wallerstein, que incluso hablaban del regreso de las pandemias como una cuestión ya prácticamente profética y no pronóstica. Pero es interesante entonces que se juntan las dos cosas, el tema de la percepción y el tema de ese camino estructural hasta llegar a un punto donde ya las contradicciones del sistema por su éxito, ni siquiera por las fuerzas revolucionarias, digamos, nos están llevando a un punto de caerse a pedazos. Pero fíjate que es bien curioso porque tú dices por su éxito, no por su fracaso. Sí, por su éxito, digamos, en la acumulación incesante hasta acabarse lo humano y la naturaleza, éxito desde la lógica capitalista horrorosa. Por eso yo digo, sí, o sea, no me peleo con que se diga crisis estructural, la verdad es que me da igual que lo digamos así, pero tiene más que ver con eso, o sea, con que ha tenido un éxito tal que ha llegado a este lugar, Claro, claro. ¿no? O sea, lo que nos está mostrando es el éxito del sistema. La Sí, pandemia no nos está mostrando el fracaso, exacto, ¿no? nos está mostrando el éxito de este sistema. Exactamente, terrible. Esa Por es eso, la. por eso yo no hablo de crisis en este momento. O sea, al principio empecé a formular la idea de la patología social y de la crisis, pero hoy que lo repienso digo, no está en crisis, está en pleno auge. Claro, exacto. Es Está en la su monstruosa. éxito, está en su más alto éxito. Uno se ríe, pero Tanto ya que después nadie tiene se otro. ha podido quitar las máscaras. Sí, exacto. Cayeron. Y yo creo que fíjate que si este sistema no logramos nosotros realmente con nuestras luchas y construcciones por el buen vivir, no logramos transformarlo, yo creo que la transformación de esto en algo más inequitativo, más autoritario y más polarizante, tiene que ver justamente con este tema de las máscaras. Es decir, el capitalismo ha necesitado la máscara de la justificación ideológica, política, durante toda su existencia. Es decir, ya se le quitó la máscara a los reyes, nadie creía esta cosa de que el presidente tenía el don de los dioses, el don divino, y había que justificarse de alguna manera de por qué estaban ahí. Y ahora estamos llegando a un punto donde ya les vale justificarse. Los grandes capitalistas, los malos gobiernos muestran su rostro sí, sin vergüenza. Y justamente eso genera el reforzamiento del fascismo en sectores populares, que es realmente terrible. Sí, yo lo que creo es que vamos a ver ya diferentes facetas de ese rostro. Sí, y eso es lo interesante, porque además, o sea, yo he seguido algunas reflexiones, no muchas, la verdad es que otra de las cosas que he hecho en este proceso es como hacer un proceso de sanación, de no ver tantas noticias y de no ver tantos y tantos debates, ¿no? O sea, de ver los necesarios.
Pero Claro. una cosa que yo he identificado en algunas de las plataformas a las que he podido acceder para ver las reflexiones que se están dando, es que hay como dos tendencias del debate. Por un lado, esta tendencia que tiende a formular la idea de la crisis civilizatoria y entender el coronavirus a la luz del proyecto civilizatorio que le da origen, digamos. Y por otro lado, algunas reflexiones mucho más aterrizadas en un nivel más micro respecto a los efectos que está teniendo en los sujetos puntuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estoy en un espacio con académicos activistas de Chile, México, Barcelona y algunos lugares, incluso hay gente como decía, de Chile, un par de profesores de Chile, y por ejemplo, dos de las colegas en México están trabajando en los efectos del coronavirus en personas en reclusión, ¿no? Las personas que están en cárcel, en condición de cárcel. Hay quien está trabajando el tema de los efectos del coronavirus en las dinámicas escolares, ¿no? El efecto del coronavirus en la sexualidad, el efecto del coronavirus en el tema de la violencia. Por ejemplo, yo mencionaba en algún momento al principio de cuando empieza la pandemia en Venezuela, las compañeras en Venezuela, pero esto no es exclusivo de Venezuela, lo que pasa es que en Claro, Venezuela se dice, en México claro. y en todos los países está sucediendo, pero no se dice, pero en Venezuela se decía, hay 7 casos de muertes por coronavirus y hay 21 casos de feminicidio en lo que va de la cuarentena, ¿no? O Claro. sea, Sí, era sí, mucho sí. más terrorífico, ¿no? Sí, Entonces, el sí, tema de la violencia en los procesos de separatismo social y de enclaustramiento en casas, es decir, claro. hay también una tendencia de quienes está diciendo, a ver, ¿cómo es el efecto de esto en los ámbitos de la vida, ¿no? Pero esos son los efectos del proyecto civilizatorio moderno colonial en los ámbitos de la vida también. O sea, Exacto. en esos ámbitos nos han quitado a todos la máscara. Entonces, Claro. en estos dos grandes campos, en el campo de lo macro, pues obviamente también el coronavirus ha venido a ser el pretexto perfecto. Yo te comentaba antes de la entrevista que en el caso de México ya veníamos en un proceso de decrecimiento económico y que o sea, aceleradísimo, ¿no? Y bueno, obviamente hoy, pues el pretexto perfecto es el coronavirus, ¿no? Entonces, el desempleo, etcétera, etcétera, es así de aumentó el desempleo, miles de desempleados. Sí, pero lo que no dicen es que antes de abril, antes de que llegara el coronavirus, ya había miles de desempleados, el 50% de desempleados, y que no había coronavirus, ¿no? Ya estaba también volviéndose mucho más cara la vida y no había coronavirus. Y entonces lo que pasa es que también el coronavirus se vuelve en el pretexto perfecto de muchos gobiernos para justificar algo que ya Exacto. estaba volviéndose inevitable, ¿no? Exacto. Claro, acá en Chile peor aún, en el sentido de que a Piñera esto literalmente vino a salvarle el culo, perdonando la expresión, ¿no? Es decir, y entre comillas, porque ahora ese estallido está implosionando en las casas y en los territorios y va a volver, por supuesto. Ahora, Sí, ¿y también cómo le voy a salvó la cabeza a Trump, ¿eh? Sí, claro, Por vamos, ejemplo. bien. O sea, es curioso porque también es como jugar con fuego. Vamos a ver si le salva o no le salva la cabeza a las finales. Vamos a ver si no le estallan las manos. Oye, y a propósito, volviendo a México, y cómo, claro, se ha de alguna manera venido cayendo esas máscaras. ¿Cómo ves tú? Me acuerdo que el 2019 nosotros conversábamos sobre, ya bueno, hay que darle una oportunidad ahí al nuevo gobierno para ver qué es lo que va a pasar. No podíamos de antemano determinar que se iba a hacer una mala experiencia, pero hoy en día ya con bastante tiempo encima, ha corrido agua bajo el puente. ¿Cómo ves tú esto de la cuarta transformación tan bullada, tan mencionada? Mira, yo la verdad es que no, que bueno, yo tenía bastante esperanza en la posibilidad de que hubiera un cambio de timón, ¿no? Yo creo que no lo ha habido y no lo va a haber. O sea, ya a estas alturas y con el coronavirus encima, Claro. se vuelve muy complicada la posibilidad de un cambio Mm, de timón, ¿no? O sea, mm, además las condiciones económicas que hoy está viviendo México y que además se augura sea todavía mucho más endurecidas, digamos, yo creo que no va a haber posibilidades. Realmente
por ejemplo, ya se empieza a hablar de que nos van a reducir salarios, o sea, ya se empiezan a hablar de cosas que hoy son un rumor, pero que también es factible que pueda suceder, porque realmente la economía mexicana está en condiciones catastróficas, como muchas de las economías a nivel mundial. En realidad, lo que pasa es que ya se venía un proceso, pues, de un crack económico a nivel mundial muy fuerte. Claro, Hoy toda la culpa la tiene el coronavirus, ¿no? claro, Entonces, yo lo veo muy complicado. Creo que Andrés Manuel no está en un escenario favorable y que no hizo el cambio de timón en el momento en el que tenía que hacerlo y que hoy se vuelve muy complejo esa posibilidad. Yo realmente claro. creo que lo que le resta es intentar sobrellevar parte de la catástrofe, y no sabemos si lo pueda lograr. Claro, difícil, ¿eh? Pero bueno, El, pro- por suerte no tengo una bolita mágica, entonces no, por supuesto. puedes El profesor Pablo González Casanova escribió un texto breve, me parece que salió en la jornada, a los 100 días de gobierno, y él hacía un examen lapidario. Uno de los elementos que para él le revelaba de que no iba a haber ninguna clase de cuarta transformación tenía que ver con estos grandes megaproyectos que le entregaban al capital transnacional del país, ¿no? El Tren Maya, el tema del Istmo de Tehuantepec. Ahí se estaba un poquito ya avisorando que la cosa iba mal. Como dices tú, el golpe hubiera sido en los 100 días y se le pasó la vieja, como decimos. Ujú. Sin duda, sin duda. Y ahora se vuelve mucho más complejo porque vamos a volver a una anormalidad normal, no a Claro, una normalidad anormal, sino a una anormalidad normal. Este, y bueno, es una máscara recursiva monstruosamente normal o normalmente monstruosa. así es, sin duda. Bueno, muy interesante todo esto. Oye, bueno, y una última pregunta. ¿Cómo ves tú respecto justamente a los desafíos en general de los movimientos de mujeres, no solo del feminismo, eh, en lo que estaba ocurriendo hoy, no solo con el coronavirus, ¿cierto? Sino pues, las circunstancias económicas terribles que se vienen, el aumento, por supuesto, de la violencia, todo aquello. ¿Cierto? ¿Cómo es tu perspectiva de esto? Mira, yo desde hace algún tiempo he estado haciendo una revisión por los, por algunos documentos, por algunas narrativas fundacionales de ciertos órdenes civilizatorios no occidentales sobre el tema de lo femenino y lo masculino, ¿no? Ujú, ujú. Y no con sorpresa, pero sí con agrado, me doy cuenta que en muchas de las narrativas fundacionales de civilizaciones, de pueblos, de tradiciones espirituales, donde también se ha contenido Ujú, mucho de estos mitos fundantes, observo que hay una perspectiva donde lo masculino y lo femenino no solamente están en proceso de complementariedad, sino todos lo contenemos. O sea, la energía ujú, universal ujú, contiene energía masculina, energía femenina. Si tú te vas al Popol Vuh, ahora como se ha hecho un trabajo maravilloso de relectura del Popol Vuh, para, por ejemplo, ella ubica, y esto lo identifico en diálogos que he tenido con ella, que, por ejemplo, cuando hablan de los dioses, hablan del dios abuelo-abuela, no como dos ujú, entidades separadas que están en unidad, sino como una unidad que contiene esos elementos, ujú, ¿no? ujú, Lo podemos ver también en procesos, por ejemplo, en muchas narrativas del mundo africano, y tiene que ver con rituales prácticos, ¿no? Por ejemplo, hay una compañera, Isabel, que ahora no me acuerdo su apellido y estoy volteando hacia arriba porque tengo libros arriba y creo que lo tenía aquí cerca, pero creo que no está aquí. Pero bueno, ella, por ejemplo, hace un trabajo decolonial para ujú, entender los rituales asociados y bueno, yo lo planteo poco porque sé que va a ser escandaloso cuando lo abra y todavía le estoy trabajando, pero aquí no me voy a atrever a hacerlo. Pero claro, allá, por ejemplo, habla de todos los rituales asociados cuando se amputa el clítoris, por ejemplo, en algunas ujú, poblaciones ujú, africanas, ¿no? Entonces, es muy interesante porque si tú vas a los mitos de origen, te das cuenta que en esos mitos se reconoce esta ambigüedad, que no es ambigüedad, sino que tampoco es complementariedad, sino esta condición de contención de lo femenino y lo masculino, pero que
tiene, por ejemplo, en el caso de algunos mitos de origen, tiene un momento en el que tiene que haber, esa ambigüedad tiene que perderse y tiene que romperse. Entonces, por ejemplo, en estos mitos de origen, el clítoris representa un vestigio de la masculinidad de una mujer. Es un vestigio de su energía masculina que cuando tú entras a un proceso en el que tienes que entrar al proceso femenino para la procreación, tienes que eliminar eso que te hace esta ambigüedad, por darle un nombre, lo estoy formulando de una manera un poco burda, es como para traducirlo. Pero más allá de eso y más allá de lo polémico que puede ser, lo interesante es cómo entender que en los mitos fundantes de ciertos órdenes civilizatorios hay prácticas que no se miran desde el lugar de Occidente, pensando en el tema de derechos, sino se mira desde procesos que tienen que ver con cómo entendemos lo masculino y lo femenino, no como órdenes que están en separación y en oposición, sino que forman parte de toda entidad viviente que hay en el mundo, ¿no? Entonces, es muy interesante porque a mí me está cambiando mucho la mirada, ir a esos mitos de orígenes en el mundo andino, el chachaguarmi, incluso lo podemos encontrar en los fundamentos teológicos, mitológicos del mundo judío y en el Islam también, ¿no? O sea, porque el primer ser que se crea no es un ser humano que sea masculino en su totalidad, por ejemplo, ¿no? O sea, es bien interesante. Si tú lees realmente el Génesis, te vas a dar cuenta que el primer ser humano que se crea, los primeros seres humanos que se crean antes de Adán y Eva, se les nombra varón y varona, ¿no? Entonces, o sea, el tema es que esto implica que cambiemos nuestra visión sobre el tema de lo masculino y lo femenino y que entendamos, por ejemplo, en muchos órdenes civilizatorios, lo masculino como energía, como dimensión que contenemos todos y todas, es una energía de impulso, ¿no? Y está asociado con el falo, pero también con el bastón y está asociado con la agricultura. Entonces, por ejemplo, en muchas mitologías, el bastón, que es el falo, es con el que se siembra la tierra. Es la fuerza que rompe, porque es el que tiene que abrir la tierra para poner la semilla. Y en cambio, la energía femenina está asociada con la tierra, porque es la que recibe y es la que recibe la semilla y es la que protege esa semilla y al mismo tiempo posibilita que esa semilla sea creación. Entonces, ¿qué pasa? Y esto es muy fuerte, lo voy a plantear, pero yo sé que puede ser impactante, pero es algo que estoy de verdad trabajando y revisando, porque nosotros contenemos esa energía. Por ejemplo, si yo quiero pararme a hacer ejercicio en las mañanas, si yo estoy acostumbrada a pararme a las 11 de la mañana y quiero pararme a las 5 de la mañana, la primera energía que yo tengo que utilizar es una energía de impulso, o sea, es una energía masculina. Si yo no utilizo esa energía masculina, yo no me levanto, porque no hay el impulso que rompe con la sinergia de dormirme hasta las 11 de la mañana. Lo siguiente, la permanencia de hacerlo diario, es una energía femenina, porque es una energía de permanencia, es una energía que cobija ese impulso inicial y que le va a permitir que se cree algo. ¿Sí? Entonces yo contengo energía masculina y contengo energía femenina y yo tengo que usar la energía masculina para que sucedan las cosas. ¿Qué es lo que ha pasado? Y eso es algo que yo estoy formulando, pero que no me atrevo nunca a plantearlo hasta no hacer el recorrido sólido. Ahorita estoy haciendo algo en contra de mí misma porque no suelo formularlo hasta que no lo tengo bien afianzado, porque en este espacio en el que nos movemos es muy común que la crítica te destroce. Entonces tienes que hacer la formulación de manera sólida para que se entienda y para que pueda recibirse. Pero bueno, me voy a atrever. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que yo me he dado cuenta, por ejemplo? Que en el mundo en el que hoy vivimos, porque una de las cosas que yo veía es por qué hay un proceso en el que los hombres no utilizan la energía masculina, cada vez menos, ¿no? Y entonces utilizan siempre una energía más sutil, porque se asoció la energía masculina, que tiene que ver con la fuerza,
O sea, para que tú abras la tierra tienes que utilizar la fuerza, tiene que haber un impulso. Y el impulso tiene que ser contundente, porque si no, no hay manera de que inicies un proyecto. Sí. Se asoció con violencia. Y entonces cualquier acto de impulso se lee como un acto violento. A mí me ha tocado en muchos espacios ver a compañeros que tienen mucha fuerza porque tienen una energía masculina, pero que no son violentos, que los acusan de violentos, porque se asocia fuerza con violencia. Ahora, he visto a muchas mujeres que utilizan la fuerza, no se les acusa como violentas, o muchas mujeres que utilizan la energía masculina y que se las acusa como violencia, como violentas, ¿no? O sea, hay una perversión porque no hemos entendido que en el orden de la vida uno contiene esas energías y que para la existencia necesitamos hacer un uso adecuado de todas esas energías. ¿Esto qué implica? Obviamente implica, primero, desmitificar el impulso masculino, que es un impulso de fuerza, y porque además yo todo esto lo empecé a formular porque yo me doy cuenta, por lo menos en México, pero también en muchos países, donde yo veo que los hombres son cada vez más femeninos, sobre todo los jóvenes, son más sutiles, sus movimientos, sus formas, ¿no? Son cada vez más sutiles, porque como está estigmatizado el uso de la energía masculina, porque se asocia la fuerza a la violencia, entonces han tenido que ir cambiando sus formas para que no sean acusados de violentos, por ejemplo, ¿no? Pero esto tiene una implicación mayor, porque lo de menos es la forma. A mí no me molesta de ninguna manera que un hombre sea sutil, ¿no? El problema sustantivo es que muchos jóvenes en México hoy no están teniendo la energía suficiente para hacer los procesos de impulso, ¿no? De ahí que hablemos de la generación Nini, de los milenios y todas estas cosas que yo ni me sé bien, pero que tiene que ver justamente con sujetos que son feminizados en muchos sentidos, y no porque esté bien o esté mal, sino que van perdiendo la posibilidad del impulso, ¿no? Pero que han generado enormemente una energía femenina, que es una energía mucho más constante. Entonces, o sea, ahí cuando tú dices, bueno, ¿qué va a pasar con esto? Yo creo que justamente, o sea, siguiendo la misma tesitura del planteamiento original, es si nosotros apostamos al horizonte de la sobrevivencia, pues hay que repetir la agenda de los movimientos feministas hegemónicos, del movimiento LGBTIQ, no sé qué, desde la perspectiva más occidentalizante, o tenemos la opción de empezar a explorar otras posibilidades, otros horizontes, y eso a mí me ha llevado a empezar a explorar las narrativas fundacionales de otros órdenes civilizatorios, pueblos, y entonces empezar a entender desde otro lugar esos procesos. ¿Qué eso qué ha significado en mí? He tenido también que desmitificar la idea de lo femenino. Y entonces darme cuenta que la maternidad, darme cuenta que esta energía sutil que se ha asociado con dominación, o sea, con ser dominadas, tiene otra forma. Y eso a mí me ha significado en términos personales reencontrarme también con mi feminidad perdida. ¿No? Porque claro, desde el feminismo asociamos también el tema de la víctima con el tema de lo femenino, ¿no? O la dominación con el tema de lo sutil. Y entonces me doy cuenta que hay una energía sutil que es muy poderosa y que también necesitamos usar, pero que necesitamos buscar esos equilibrios, porque si no nos vamos a ir con la finta de nuevo, ¿no? Entonces, pues el camino no está sencillo, porque además de buscar esas narrativas que nos den pistas, al final tenemos que existirlo para ver si es cierto que nos funciona y para ver cuáles son los efectos de esa nueva forma, ¿no? Porque al final lo que cuenta es el efecto. Exacto. Entonces, bueno, pues tenemos que explorarlo, y eso no está escrito ni está caminado, hay que caminarlo y hay que andarlo, ¿no? No, súper interesante. Me parece que de alguna manera esta idea de que necesitamos complejizar todo más, ¿no? Es decir, no se descarta nada, hay que integrar las dimensiones femeninas, masculinas, también, por otro lado, como decía Oyeronki Oyegume, también ni siquiera quizás existe la mujer, que es una otra mirada, o sea, el género, quiero decir, ¿no? Y esta otra
que señalas tú del andrógino primordial, vamos a decir así, ¿no? Eh, que me suena también ahí a Ometeotl, ya que estamos con México aquí, señor y Está señora, dualidad. No, muy interesante, yo creo que son perspectivas que efectivamente, claro, ya no recaen en esta cosa occidentalocéntrica, tampoco hay una cosa nostálgica de apego místico al pasado, sino como dices tú, una heurística, un explorar, un experimentar posibilidades. Muy interesante. Pues sí, hay que andar el camino. Y como decían los zapatistas, me acuerdo de una vez que los estudiantes de la UNAM le decían a los zapatistas, ya díganos por dónde está la vaina, ¿no? ¿Cuál es el camino, no? O sea, denos ya, tírennos línea, les dicen en México, ya tírennos Sí, línea, que significa ya díganos por dónde, ¿no? claro. Uno de los compas dijo, pues nosotros nos guiamos por la política del calambre. ¿Cuál es eso? Pues donde te da el calambre lo caminas. Y si te equivocas, te regresas a donde estabas hasta que llegue el próximo calambre. Porque lo importante es andarlo y verificarlo, ¿no? Y yo tengo un maestro que se llama Gurudeva Amitabha, que es realmente mi maestro, Ya. que justamente una de las cosas que me ha enseñado es esa, ¿no? Que me ha enseñado que los libros te pueden dar pautas, pero si no lo existes, vas a hablar de aquí para afuera. Claro. Entonces, está bueno explorarlo, pero al final lo tenemos que existir y verificar. Mi maestro siempre dice, ¿te sirvió o no te sirvió? Porque yo, ¿y cómo sé que este es el camino? ¿Te está funcionando? ¿Te está sirviendo? Sí, sí me sirve. ¿Le sirve a la gente de tu entorno? No, no le sirve. Entonces tampoco te sirve a ti. Porque si te sirve a ti, le tiene que servir a Claro. las demás personas. No le Interesante sirve eso. a los demás, aunque te sirva a ti, ese no es el camino. Y eso no lo aprendí en los libros, lo aprendí con mi maestro. Claro, bellísimo. Gracias por esa apertura a contarnos ahí de esas cosas tan íntimas, bonito. Yo creo que efectivamente ese es el desafío, que como decías tú, esta no crisis, o como la llamemos, viene a ponernos ese espejo adelante que nos obliga a posicionarnos, nos obliga a seguir experimentando, a más o menos a ver qué tan cómodo nos cae la piel de monstruo sin la máscara de normalidad y todo aquello. Sí, al final nos estamos viendo desde esta anormalidad, ojalá que no se normalice. Claro, eso. Y pues hay que andar el camino y solamente andando lo sabremos si nos sirve a nosotros y le sirve a los que nos rodean. Y si Eso, nos sirve a nosotros, le tiene que servir a los demás. Si no le sirve a los demás es porque no nos está sirviendo. Y yo creo que esa es la clave. O sea, exacto. hay que entrarle, hay que existirlo y desde ahí verifiquemos. No desde la percepción, sino realmente desde que lo estamos haciendo. O sea, creo que las pautas, pues sí, o sea, esto que te decía, yo estoy yendo a las narrativas fundacionales, pero son mis pautas. Al final, el desafío es que lo pueda existir, ¿no? O sea, el desafío es que lo pueda encarnar. Y ahí puedo verificar, pero tengo que verificarlo en mí, pero también tengo que verificar que esto funcione para los demás, porque si no está funcionando para los demás, mi maestro dice, se convierte en un deseo para ti mismo y no en un deseo de compartir, ¿no? Entonces, o sea, no lo sé, creo que estamos en un buen momento, ¿eh? Realmente lo creo. Nos quitamos las máscaras, estamos desnuditos todos y todas, y es un buen momento para andar y para existirlo. Y verifiquemos, porque lo que vamos a hacer no está escrito. Fantástico, me parece muy bien, pues eso ya nos quitamos las máscaras, ahora tenemos que destruir las máscaras que tienen guardados los grandes dueños del poder y la riqueza para que no nos engañen, ¿cierto? Con nuevas máscaras, efectivamente. Pues la cosa es no ponérnoslas, o sea, saber que nos Claro, van a bien, sacar, pero pues claro, tenemos que ponérnoslas. claro, no hay que ponérsela y hay que tratar de quitársela a los desgraciados. Por si Me, acaso pongo- las quitamos. me pongo ahí, claro, combatido. Si Oye, las bueno, quitamos, corremos el riesgo de querer ponérnoslas. ¡oh, no! Que no sea, que así no sea. Pero claro, bueno, es cierto que hay que tener siempre adelante la claridad de que nadie está libre de las tentaciones. Por ahí decía un profesor que tuve yo, Humberto Maturana, decía justamente que nunca hay que dar las tentaciones por superadas, que cuando uno dice, no, yo jamás sería un autoritario como Pinochet, es cuando más cerca estás de serlo.
En este sentido, las tentaciones entendidas como unas aliadas, ¿no? Es decir, tener la lucidez y la humildad de entender que no estamos ni siquiera infelizmente seguros de que no vamos a querer la máscara del monstruo. La máscara del monstruo normal, digo. Sí, sí. Pues así las cosas, Ignacio. Tenemos Así las todavía un cosas. camino largo que andar. Pues, bueno, te deseo lo mejor en tu camino y para tu comunidad y ahí para todo ese México tan lindo que siempre lleva en el corazón, México lindo y querido. Te agradezco por esta entrevista maravillosa y nos estamos viendo, pues. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la escucha. Muchas gracias a ti.